Muy buen día con todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. El tema de hoy es purificación del agua por sedimentación y filtración, del curso de contaminación del agua con el docente ingeniero Teodoro Warhuachipani. Así es, y aquí está el grupo 5. Alegría, alegría, que llegó el grupo 5. Los integrantes que forman el grupo somos Cari Guamaní, Yasira Solange, Estrada Carpio, Kevin Heiner, Guzmán Vizcardo, Ángel Guzmair, Moye Cabrera, Alexis Sabino, Venero Tapia, Yamil Nemías, San Rondón, Frisian Ligia. Como parte introductoria, debemos saber que el abastecimiento de agua para uso y consumo humano con calidad adecuada es fundamental para la prevención de transmisión de enfermedades y efectos tóxicos en el organismo. Con el objetivo de lograrlo, lo que se requiere son establecer límites permisibles en cuanto a sus características bacteriológicas, físicas, organolépticas, químicas y radiactivas. Con el fin de asegurar y preservar la calidad del agua en los sistemas hasta la entrega al consumidor, lo que se debe hacer es someter a un método de tratamiento de filtración de agua. La filtración de agua es la eliminación de contaminantes para producir agua potable. Cuando se purifica el agua, se van a eliminar las sustancias dañinas como son los parásitos, las bacterias, algas, hongos y cualquier otro tipo de agente que pueda disminuir su calidad. Este proceso elimina los sólidos, los agentes contaminantes como son los virus, los parásitos y las bacterias que tienen el agua en su origen, para que podamos consumirlo sin riesgo de enfermar. Por lo tanto, el agua purificada va a tener propiedades buenas para la salud en la medida en que no van a contener patógenos ni sustancias nocivas. Ahora les voy a hablar sobre la filtración de agua. La filtración de agua es un proceso donde se va a someter al agua a una serie de pasos para eliminar los microorganismos y los residuos con el fin de obtener agua de mayor pureza y de calidad consumible. La filtración de agua va a abarcar múltiples propósitos, desde la obtención de mejores materias primas en procesos productivos en la sanitización de alimentos hasta el abastecimiento de agua potable. Este proceso lo que busca es eliminar los residuos contaminantes, los metales pesados, los microorganismos, los patógenos, los residuos sólidos. Y para esto lo que se requiere son de procesos de tamizado, de filtración, de precursorización y de coagulación, que son regidos por la normativa nacional. Para saber más sobre la purificación de agua, les voy a hablar sobre la sedimentación. Esta también es conocida como sedimentación simple por gravedad y es un pretratamiento físico de agua que es sencillo y de bajo costo que se realiza antes de la aplicación de otros métodos de purificación como son la filtración, en este caso filtración lenta de arena, y la desinfección que se usa en la cloración. La sedimentación es un proceso que sirve para eliminar partículas pequeñas suspendidas no deseadas como la arena, el limo y la arcilla y algunos contaminantes biológicos del agua bajo la influencia de la gravedad. Para la sedimentación debemos saber que las partículas suspendidas en agua van a variar considerablemente en su origen, composición, carga, tamaño, forma y densidad. Cuanto más tiempo se almacene el agua o se mantiene inalterado, más depositarán los sólidos en suspensión y los patógenos en el fondo del recipiente. El proceso de sedimentación se puede acelerar agregando coagulantes. Ventajas y desventajas de la purificación de agua por sedimentos. Primeramente tenemos ventajas. La tecnología de pretratamiento de agua es sencilla y a bajo costo. Los coagulantes reducen el tiempo requerido para sedimentar los sólidos en suspensión. Y los coagulantes naturales a veces se pueden obtener de forma gratuita o a bajo costo. La coagulación también puede ser efectiva para eliminar protozoos, bacterias y virus, especialmente cuando se usa el policlorito. Y ciertos contaminantes como el plomo y el bario también se pueden eliminar eficazmente mediante la coagulación. Desventajas. La sedimentación simple no es suficiente para la purificación de agua, se deben aplicar a estas medidas adicionales. La efectividad máxima también requiere un control cuidadoso del pH y de la dosis del coagulante, así como un estudio de calidad de agua de esta que se está tratando, ¿no? Y algunos coagulantes como los policloritos son caros y la sedimentación sin usar coagulantes consume mucho tiempo. Se requiere también una capacitación técnica para la dosificación de coagulantes y realizar la prueba de jarras y una monitorización frecuente. Los coagulantes naturales no están disponibles en un formato utilizable y deben estar preparados. Los coagulantes pueden ser tóxicos también si se usan de una manera incorrecta, y la sedimentación no es efectiva para eliminar los químicos disueltos a menos que agreguen coagulantes específicos. Tipos de partículas en suspensión y sus respectivos tipos de sedimentación. Como sabemos, las partículas en suspensión se sedimentan de diferente
forma dependiendo de las características de las partículas, así como de su concentración. Es así que podemos referirnos a la sedimentación de partículas discretas, la sedimentación de partículas floculentas y la sedimentación de partículas de caída libre e interferida. Sedimentación de partículas discretas. Se llama partículas discretas aquellas partículas que no cambian de características, o sea, su forma, tamaño y densidad durante la caída. Se denomina sedimentación o sedimentación simple al proceso de depósito de partículas discretas, y este tipo de partículas y esta forma de sedimentación se presenta en los desarenadores, en los sedimentadores y en los presedimentadores como paso previo a la coagulación en las plantas de filtración rápida, y también en sedimentadores como paso previo a la filtración lenta. Sedimentación de partículas floculentas. Las partículas floculentas son aquellas producidas por la aglomeración de partículas coloidales desestabilizadas a consecuencia de la aplicación de agentes químicos. A diferencia de las partículas discretas, las características de este tipo de partículas, la forma, el tamaño y la densidad, sí cambian durante la caída y se denomina sedimentación floculenta o decantación al proceso de depósito de partículas floculentas, y este tipo de sedimentación se presenta en la clarificación de aguas. Es como un proceso intermedio entre la coagulación-floculación y la filtración rápida. Sedimentación por caída libre e interferida. Cuando existe una baja concentración de partículas en el agua, estas se depositan sin interferir y se denomina este fenómeno caída libre. En cambio, cuando hay altas concentraciones de partículas, se producen colisiones que las mantienen en una posición física y ocurre un depósito masivo en lugar de individual. A este proceso de sedimentación se le denomina depósito o caída interferida o sedimentación zonal. Cuando las partículas ya en contacto forman una masa compacta que inhibe una mayor consolidación, se produce una compresión o zona de compresión, y este tipo de sedimentación se presenta en los concentradores de lodos de las unidades de decantación con manto de lodos. Tanques de sedimentación. Mecanismos fundamentales. Los tanques de sedimentación y espesamiento dependen de tres mecanismos principales: la sedimentación, espesamiento y flotación. La digestión anaeróbica también ocurre en este proceso, aunque no es la meta, debido a su producción de burbujas de gas que pueden reducir la eficacia de la sedimentación al flotar las partículas y mezclar las sustancias. El primer proceso, la sedimentación. En los tanques de sedimentación, las partículas de sólidos suspendidos que son más pesadas que el agua se asientan en el fondo del tanque por gravedad. Como se ve en la imagen, esto ocurre por tres procesos. El primero, independientemente, en la cual las partículas se hunden una indiferente de la otra. 2. El floculante, en el cual el proceso se acelera al formar agregaciones de partículas. Y 3. Impedida, en la cual la tasa se reduce por la alta concentración de partículas. A continuación, en la siguiente imagen se puede observar dos tanques de sedimentación y espesamiento de la estación de tratamiento de lodos fecales. Este ciclo operativo dura 2 semanas y luego se bombea los lodos de lechos del secado. De forma independiente o floculante, la sedimentación sucede rápidamente en estos tanques. La forma impedida ocurre encima de la capa de estos que se acumula en el fondo del tanque, donde la concentración de sólidos suspendidos es mayor. Estos procesos disminuyen la concentración de sólidos en la fracción líquida y generan una acumulación de sólidos en el tanque. A continuación, en la siguiente imagen se determina la velocidad crítica de sedimentación. Es seleccionada basándose en la cantidad de sólidos que se desea decantar. Si el flujo es laminar, esto quiere decir sin turbulencia, todas las partículas con una velocidad mayor a v serán separadas. Como el flujo en estos tanques es longitudinal, es necesario diseñarlos lo suficientemente largos para asegurar que las partículas con velocidades de sedimentación igual o mayor a v regulen el tiempo necesario para acelerar antes de llegar a la salida. 2. Espesamiento. Las partículas que se acumulan en el fondo del tanque se comprimen mediante el proceso llamado de espesamiento, el cual funciona debido al peso de las partículas que se encuentran encima, ya que dicho peso exprime el agua e incrementa la concentración de sólidos. Este es el resultado de la gravedad y se presenta cuando la concentración de sólidos suspendidos es alta y las fuerzas entre las partículas impiden el movimiento individual. 3. Flotación. Explica por influencia de la fuerza gravitacional sobre las diferencias de la densidad.
La flotabilidad es la fuerza ascendente causada por la densidad del líquido para que floten las partículas. Su flotabilidad tiene que ser mayor a la fuerza gravitacional sobre las partículas. Las partículas hidrofóbicas como aceites y grasas y las que tienen una densidad menor a la del agua son elevadas hasta la superficie del tanque mediante la flotación. En este proceso también consideramos la digestión anaeróbica. Esto también sucede en los tanques de sedimentación y espesamiento, especialmente en la capa de todos los espesos en el fondo del tanque. El grado de digestión depende del grado de la estabilización previo a los lodos fecales. La temperatura y el tiempo de retención en los tanques intervienen en este proceso. Por medio de este proceso, parte de la materia orgánica se degrada generando gases. Diseño de un tanque. El diseño de un tanque depende mucho de la capacidad del lodo que va a ingresar y salir de ello. Asimismo, un buen diseño incluye la extracción periódica y eficiente nata de los lodos con el fin de separar los sólidos y los líquidos. Los tanques de sedimentación forman una parte integral de un ciclo de tratamiento que combina la sedimentación con la coagulación, floculación y la filtración, también la desinfección y el almacenamiento. La sedimentación se puede hacer simplemente llenando tanques y manteniendo el agua dentro de ellos por un tiempo, sin que ésta se mueva, y luego decantando el agua del sedimento. Este proceso para el suministro de agua puede ser comunitaria o urbana, debe operar de forma continua. Como se puede observar en la imagen, tenemos lo que es la zona de entrada, después por la parte de arriba la zona de salida. También tenemos la parte del medio, que es la zona de decantación, y por la parte de abajo tenemos la zona que es los lodos. Ahora, el diseño de las instalaciones de sedimentación para el suministro de agua, ya sea comunitaria o urbana, abarca desde cámaras o tanques de sedimentación simples y pequeños. También se encuentra hasta grandes estanques de sedimentación altamente tecnológicos. Los primeros a menudo están hechos de concreto y son rectangulares. La entrada de agua pasa horizontalmente por una o más subcámaras preparadas, mientras que más y más partículas se sedimentan. Como se logra observar en la imagen, tenemos un tanque de sedimentación simple o pequeña, y la otra imagen que son cámaras muy grandes con altas tecnologías. Los grandes estanques de sedimentación a menudo tienen la forma redonda. La entrada de agua dulce se encuentra en el centro del estanque, desde donde el agua fluye radialmente a la salida circular del borde. Para el diseño de los sedimentadores se debe tomar en cuenta el área superficial de las unidades, la velocidad del asentamiento de las partículas en proceso de remoción y la profundidad del sedimentador. Además, hay que tomar en cuenta el periodo de retención, la velocidad horizontal, aditamientos de distribución, lo cual son entrada y salida. Y por último tenemos las cargas, sobre todo del vertedero de salida, ¿no? Como se puede observar en la imagen, hay salidas de agua de los estanques sedimentadores de la planta potabilizadora. La filtración consiste en la remoción de partículas suspendidas y coloidales presentes en una suspensión acuosa que ocurre a través de un medio poroso. En un procedimiento en el que se retienen los sólidos, deja pasar los líquidos, como ya se dijo anteriormente. Bueno, en general, la filtración es la operación final que se realiza en una planta de tratamiento de aguas y por consiguiente es el responsable principal de la producción de agua de calidad coincidente con los patrones de potabilidad. Tiene por objetivo la eliminación de microflóculos que se encuentran en suspensión en el agua proveniente de la decantación y tiene como resultado la disminución de la turbidez del agua coincidentemente con las normativas de potabilidad. La filtración en la batería de filtros de la planta número 1
se da a través de filtros de Quasur de tipo T. Se trata de filtros rápidos de arena de flujo descendente y con tasa de filtración constante para el TIN caudal de operación máxima de 10 metros cúbicos por segundo. Aquí se produce la clarificación completa en el agua en el proceso de tratamiento de agua potable, ¿no? Tipos de filtrado. Dentro de los tipos de filtrado que se usan más para la purificación de agua y el tratamiento de estas, tenemos el primero, que es filtrado rápido o filtrado por gravedad. El primero que está dentro de este tipo es el filtrado ascendente, el cual tiene como ventaja principal que el recurso entra en el sentido en el que los granos del filtrado hacen que disminuya su tamaño, lo cual en conjunto con la arena que está en el medio hace que sea más efectivo la remoción de partículas. Este necesita mucha más carga hidráulica y mucho más espesor en el lecho filtrante, lo cual hace que este sea un método un tipo tanto limitado. Por otro lado, tenemos el de tipo filtrado ascendente-descendente, el cual básicamente surge para optimizar el primer filtrado ascendente mediante la implementación de filtros B-Flow, donde básicamente por la parte superior entra una parte del recurso que es parte de agua cruda, parte de agua cruda coagulada, el cual entra por tuberías que están en el interior del filtro. Por otro lado, en la parte inferior entra el recurso restante. La desventaja de este tipo de filtro, de filtrado, es que al tener dos entradas básicamente, surgen taponamientos, los cuales hacen que hayan mantenimientos un tanto más rutinarios. Filtración a través de membranas. Dentro de esta se pretende forzar el paso del recurso a filtrar mediante una membrana semipermeable, el cual básicamente se coloca sobre un soporte sólido. Aquí se pretende filtrar el recurso y separarlo, a la vez retener algunos contaminantes que estén presentes en este. Dentro de esto tenemos la filtración ordinaria, la cual usa tamices o membranas que tengan poros superiores a 1 milímetro. Por otro lado tenemos la microfiltración, la cual pretende retener partículas entre 0.1 milímetros y 10 milímetros. Por ejemplo, algunas algas, la vegetación, carbón disuelto. Generalmente estas membranas están hechas de nylon y entre otros materiales. Después tenemos la ultrafiltración, la cual básicamente esta pretende retener a partículas que estén entre 1 nanómetro y 100 nanómetros. Por otro lado tenemos la nanofiltración, que pretende retener partículas que están en suspensión y que están entre 0.1 nanómetro y 1 nanómetro. Este tipo de filtración se usa para contrarrestar la dureza del agua. Por otro lado tenemos la ósmosis inversa, la cual básicamente trata en que se busca un equilibrio entre ambos lados de la membrana semipermeable, que tienen diferentes concentraciones de volumen y también diferente valor de salinidad. Mecanismos de filtración. Dentro de estos tenemos 3. El primero, que es la intercepción directa, el cual básicamente consiste en un tamizado, y aquí surge un efecto denominado el puente, el cual se da por la variación de tamaño entre las partículas o por irregularidad en el tamaño de estas, ya que estas son mucho más pequeñas que el diámetro de los poros del medio filtrante. Por otro lado tenemos el impacto inercial, el cual ayuda a remover partículas que son más pequeñas en comparación al tamaño del medio filtrante o del medio filtrante. Aquí las partículas son arrastradas por el fluido, lo cual hace que estas tengan inercia debido a la masa y a la velocidad de estas mismas. Por eso la inercia que presentan estas las desvían de las líneas de flujo
a la vez ocasiona que estas impacten contra el medio filtrante. Por otro lado tenemos a la intercepción difusional. Aquí las moléculas de gas, que generalmente siempre están en movimiento, golpean algunas partículas más pequeñas que están suspendidas en el mismo, lo cual hace que se generen algunas colisiones y el conocido movimiento browniano. Aquí aumentan las posibilidades respecto a que las partículas que van a ser filtradas se impacten dentro del medio filtrante. Estos filtros remueven contaminantes mucho más pequeños respecto al tamaño del poro indicado por el grado absoluto del líquido. Métodos de filtración. Filtración convencional. Se produce cuando el agua pasa por un medio filtrante, o también llamado membrana, el cual posee un tamaño de poro reducido, el cual utilizará este tamaño para separar la materia en suspensión del recurso hídrico. Filtración por absorción. En el proceso de filtración por absorción existen materiales con alta porosidad, los cuales reaccionan a diversos compuestos del agua, como pueden ser los metales, el arsénico, diversos químicos e incluso los pesticidas. Estos materiales cumplirán la función de absorber los parámetros disueltos para de esta manera obtener el agua de manera más filtrada y eliminando la presencia de todos estos compuestos. Filtración reactiva. La filtración reactiva consiste en un medio filtrante el cual cataliza diversos componentes del agua, logrando que estos se precipiten y de la misma forma se depositen en el interior del filtro. Uno de los ejemplos más comunes de la filtración reactiva son los filtros para eliminar el hierro y el manganeso. Filtración por membranas. La filtración por membranas se basa en que el agua a tratar pasa por una membrana semipermeable que dejará pasar el agua y rechaza el resto de compuestos. Este mismo es un método de separación física que permite separar moléculas de diferentes tamaños y características mediante la diferencia de presión entre los dos lados o caras de esta membrana especial. Filtración de cerámica. Los filtros de cerámica de agua son unos dispositivos de tratamiento de agua generalmente focalizados en el uso del hogar o también en el uso de los cultivos, los cuales pueden eliminar impurezas presentes en el agua, dejándola limpia y apta para su almacenamiento seguro, así como también para su consumo. Con este filtro se busca la eliminación de la turbidez, los residuos sólidos, bacterias y parásitos que se encuentren atrapados, y también se absorben mediante, obviamente, un proceso físico a través de los microporos de los filtros hechos de este material cerámico. Conclusiones. Bueno, con respecto a la purificación de agua por medio de la sedimentación, concluimos que esta es sumamente importante y efectiva para reducir primero la turbidez del agua, pero no tanto como para reducir la contaminación microbiana. De la misma manera concluimos que existen diversos tipos de sedimentación y que cada uno de estos presentan muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los beneficios que aportan, así como también en el bajo costo de operación. En cuanto al proceso de filtración para la purificación del agua, este es sumamente útil ya que minimiza la contaminación de un producto al eliminar las impurezas, proteger el sabor y obviamente la calidad del agua. Por último, concluimos que cada uno de los métodos de filtración aporta diversas maneras para la conservación de la pureza del agua y su correcta aplicación es indispensable y útil a la calidad.